Dios los bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Es un gozo para mí el poder estar el día de hoy con ustedes y más aún el poder dirigirme a la congregación con este mensaje. El mensaje de hoy, como vimos, va a estar basado en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29 y lo he titulado Planificando en el Señor. Y es un tema que creo que pues va muy acorde con estas fechas que estamos comenzando. No levantan la mano, pero ¿quién de nosotros no tiene propósitos y metas para este año que inicia? Espero que todos tengamos por ahí propósitos y metas. Quiero comenzar con una pregunta sencilla. Y la pregunta es, ¿sobre qué estamos construyendo nuestras vidas? Y no me refiero solamente a nuestro domingo, no me refiero a nuestra religión, a las palabras, sino en qué estamos basando nuestra vida. Leíamos en los versículos que acabamos de leer algunas definiciones de cómo el Señor Jesús nos explica esto en sus palabras. Y vemos que cada año que comienza, por lo general tenemos esas metas, esas planes y propósitos. Pero, ¿qué es una meta? Una meta, hermanos, la definición es que es un objetivo o la búsqueda de un resultado específico que se aspira a alcanzar en un periodo determinado. Y esto es algo bien importante, hermanos, que las metas y los propósitos tienen que ser algo medibles. ¿Por qué? Porque no puedo yo decir, se me viene a la mente que quiero adelgazar. No que yo quiera adelgazar, ¿verdad? Pero que yo quisiera adelgazar. ¿En base a qué voy a saber si estoy avanzando en ese propósito? Uno puede ser la báscula, si la tenemos. Otro puede ser los hoyitos del cinturón, cuántos le vamos bajando. Pero tiene que ser algo que podamos medir. Igual en el trabajo para el Señor, hermanos. No podemos nosotros tratar de emprender una comisión o tener algún trabajo para el Señor si no tenemos un plan. Algo bien importante que nos mencionaba nuestra hermana Amanda en la mañana, que le dijo el pastor, es que tenemos que ir haciendo los planes para cada comisión. No podemos solamente apuntarnos y decir, yo voy a participar en esto para el Señor, sin tener un propósito definido, un propósito claro y algo que sea alcanzable y que sea medible. Porque yo no puedo saber si en realidad estoy avanzando en ese propósito y en ese plan si no tengo yo algo por escrito. Algo bien interesante y curioso que nos ha pasado en nuestra vida personal como familia nosotros es que de un tiempo para acá, hace algunos años, Nena, mi esposa, empezó a tener agenda y a apuntar todo en las agendas. Y vieran cómo es algo bien útil eso, el tener propósitos, el poder ojear hacia atrás y ver si ya cumplimos con eso o si todavía lo tenemos como pendiente. Y es algo que yo he aprendido que es muy importante, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida de cristianos, el poder revisar los planes y las metas. Ahora, muchas veces pensamos que si Dios tiene el control de nuestra vida, el planear puede ser algo mundano, carnal. Y pues está muy alejado de la realidad, hermanos, porque vamos a ver cómo el Señor nos pide que nosotros hagamos planes. Obviamente Él tiene el poder y la voluntad de decirnos si se va a realizar o no el plan, pero es indispensable que tengamos nosotros una planificación. Muchas veces los planes que tenemos para este propósito de año es, este año sí voy a cambiar, este año voy a comenzar a ahorrar, este año voy a adelgazar, este año voy a comenzar a hacer ejercicio. De hecho, nosotros como familia, el miércoles, si no me equivoco, salimos de la casa y llegamos al gimnasio y estaba llenísimo. Es un gimnasio nuevo que abrieron por la casa y estaba muy, muy lleno. Y pues nos pusimos tristes, dijimos, ya no alcanzamos lugar. Pero más adelante encontramos lugar y llegamos al puesto de tacos al que íbamos. Pero estaba bien, el gimnasio estaba llenísimo, hermanos. ¿Y de qué habla esto? Y es real, sí pasó. Meses antes estaba solo. Los gimnasios se hacen ricos en enero y febrero. Cuando la gente va, se inscribe, lo llena y deja de ir.
Y de todos modos ya pagaron la mensualidad o pagaron la anualidad. ¿Y esto a qué se debe? A que muchas veces nosotros basamos nuestras metas solamente en la emoción. Hermanos, este año que viene las comisiones inician. Ay, me apunto en esta, me apunto en la otra. No venimos ni participamos, pero ya nos apuntamos en las comisiones. Ya quedó ahí mi nombre, ya en el culto de dedicación pasamos al frente, ya nos nombraron que vamos a trabajar. Aunque el resto del año, aunque no nos hablen, ni preguntamos qué se va a hacer. Mientras menos hable, menos me veo y no me van a poner a trabajar. Y eso es algo bien triste, hermanos, que como cristianos seamos inconstantes, seamos impuntuales, porque es una de las cosas que debería caracterizarnos como hijos de Dios. El que seamos confiables, el que seamos puntuales, el que seamos constantes. Y quiero recordarles, hermanos, que el culto al Señor no comienza a la hora de la predicación. El culto al Señor comienza a la hora que se abre la puerta de la iglesia. A esa hora comienza el culto, no hasta que se para el pastor o quien vaya a predicar aquí arriba. Cristianos no somos los domingos tampoco nada más. Cristianos somos toda la semana. Las 24 horas del día somos cristianos. En alguna ocasión hemos dicho que el cristiano no es un traje que me pongo la corbata y me veo, bueno, guapos siempre nos vemos, ¿verdad? Pero ya no me dejan mentir. Pero no es algo que yo me ponga el domingo y me lo quite saliendo de aquí. Cristianos somos toda la semana. Porque cuando fuera del domingo el Señor los abandona. Cuando entre semana el Señor no contesta sus peticiones. Cuando el Señor nos deja de su mano. ¿Solo está con nosotros el domingo? Siempre está con nosotros. Estos versículos que acabamos de leer nos habla de algo bien interesante y de una verdad que el Señor nos confronta. Nos dice que no basta con decir Señor, Señor. No basta con hablar de Dios, con ver mensajes en internet, con venir a la iglesia, con anotarnos en los ministerios, aunque como les decía muchas veces ni venimos, ni cumplimos, ni preguntamos. Y la pregunta obligada no es ¿qué dices o qué haces para el Señor? La pregunta es, ¿sobre qué estamos edificando nuestras vidas? Y hoy vamos a aprender a planificar en base al Señor. Y si no planificamos en base al Señor, su palabra nos dice que planificamos en la arena. Solamente cuando planificamos en el Señor, planificamos en la roca eterna, en la roca de salvación y en la roca inamovible. Y si lo hacemos sobre esa roca, todo lo que hagamos va a prosperar. Leíamos que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esas palabras recordemos que no las dijo un profeta, no las dijo un apóstol. ¿Quién las dijo? Nuestro Señor Jesucristo. No es algo que a alguien se le haya ocurrido solamente. Vemos cómo al final del Sermón del Monte, que es esta porción, el Señor termina con esta advertencia solemne, donde nos dice que no todas las metas, incluso aunque sean espirituales, agradan al Señor. Y que la fe, como veíamos en la mañana con nuestra hermana Marta, no es solamente de palabra. La fe no es algo que yo pueda decir sobre cualquier persona o sobre cualquier cosa. La fe es algo que le pertenece al Señor solamente. Es algo que es para Él nada más. Y la fe debe de ser real. No puede ser una fe de, como dicen, de dientes para afuera. Aquí vemos una verdad que a veces llega a incomodarnos, que no todos los que estamos en una iglesia somos salvos. Y vemos que cometemos por lo general dos errores que son muy comunes. Y una es tener metas que suenan espirituales, pero que no muestran obediencia al Señor. Vemos que en este pasaje de la Biblia el Señor nos dice, y que actualmente hay todavía personas que llaman al Señor, Señor. Vemos que eran personas que profetizaban, pero no la palabra de Dios, o la hacían a su conveniencia, la torcían. Que echaban fuera demonios, pero no en el poder del Señor. Que hacían milagros,
pero que eran solamente para su vanagloria, para su autoexaltación. Pero ¿qué le dice el Señor a estas personas? Nunca os conocí. Y esperemos que no lleguemos un día a su presencia y le llamemos Señor, el Señor nos diga, nunca te conocí. Señor, yo estaba en Betel, la del Cerrito. Yo iba a esa iglesia, Señor, cada domingo. Y me apunté en muchas comisiones y evangelizaba y hacía esto y hacía el otro. Pero si no era para el Señor, nos va a decir, nunca te conocí. No basta con tener estas metas cristianas. Deben de estar alineadas a la voluntad de Dios. El segundo error es tener metas centradas en el hacer y no en el ser. Muchos tenemos el propósito este año de servir más, de participar más, de hacer más actividades. Pero descuidamos lo más importante, hermanos, que es el obedecer más, el amar más y el caminar en santidad. Esto es lo que quiere el Señor de nosotros. No significa que no hagamos lo otro. No voy a decir, pues entonces yo estoy obedeciendo al Señor y no hago nada ya con eso. No, hermanos, es una cosa que va junto con pegado. Recordemos que la misma palabra del Señor dice que necesitamos tener una fe que tenga también obras, una fe que muestre frutos, que tenga resultados, algo que sea medible. Por eso hablábamos al principio que toda esta planificación se debe de hacer para poder medir qué tanto he avanzado. No podemos nada más hacerlo a la ligera ni hacerlo como si fuera cualquier cosa, porque recordemos que este trabajo que estamos anhelando hacer es para el Señor. Ahora, escuchábamos en el coro que cantamos, yo quiero trabajar para el Señor. Deberíamos anhelarlo. En ocasiones pasadas habíamos dicho esto. A mí se me hace algo tan triste el que se para aquí, que estar pidiendo que la gente se sume a las actividades, cuando cada uno de nosotros deberíamos de anhelar el servir al Señor, deberíamos de anhelar el poder pertenecer a una comisión y trabajar para Él, no que nos estén casi rogando para poder trabajar para el Señor. Sentimos casi que la iglesia nos hace un favor al tenernos aquí sentados. Es un privilegio que debemos de ganarnos. Cuando estaba preparando esta predicación, me dijo Nena, oye, ¿y ahora no va a ser de regaño? Le digo, pues es que no es regaño, le digo, simplemente decir lo que dice la palabra del Señor. La obligación de todo el que se para aquí es confrontarnos con la verdad, como veíamos esta mañana. No somos motivadores personales, no les estamos ofreciendo prosperidad, les estamos ofreciendo algo más importante, que es lo que les da el Señor, salvación. Y eso creo que es más importante que cualquier otra cosa que podamos anhelar. Por eso la importancia de que nosotros deseemos trabajar para el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando andaban de novios? A los grandes, a los chiquitos no. Cuando andaban de novios, a los hermanos, ¿qué no hacían por las hermanas cuando andaban quedando bien? Pasaba una semana sin que las vieran o les hablaran. Yo en lo personal estaba casi todos los días ahí, en la puerta, teniendo que quedar bien. Oye, ¿me ayudas? Sí, yo te ayudo, no se viene aquí, pero yo decía que sí. Oye, vamos, sí, yo te llevo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le reclama a las iglesias en el Apocalipsis? Que olvidaron su primer amor. Y para muchos de nosotros el Señor es prominente, pero no es preeminente. ¿Qué es la prominencia, hermanos? Algo que sobresale, que se ve. Pero ¿qué es la preeminencia? Algo que está por encima de todo, en posición, pero en importancia también. Y dice la palabra del Señor que el Señor debe de ser para nosotros preeminente, que debe tener la preeminencia ¿en qué? En todo. No dice una sola, dice en todo. El Señor merece de nosotros nuestro tiempo,
nuestra dedicación, nuestro amor. Porque el Señor, hermanos, debe estar por encima de mi trabajo, de mi tiempo, incluso por encima de mi familia. El Señor para un cristiano no puede ser una parte importante en su vida. Para un cristiano el Señor debe de ser el centro de su vida y debe de ser lo más importante. ¿Sería una incongruencia llamarnos cristianos si el Señor no es el centro de mi vida? Si el Señor no es lo más importante en mi vida, yo no puedo ser cristiano. Es una hipocresía el decir soy cristiano porque vengo a la iglesia. Soy cristiano porque vivo como cristiano, porque pienso como cristiano, porque siento como cristiano, porque actúo como cristiano, porque Cristo es el centro de mi vida y es lo más importante. Te ofrecen un trabajo mejor, pero tienes que trabajar el domingo. No lo puedes aceptar. Pero necesito el trabajo. ¿Quién te va a dar a ti de comer? ¿Tu patrón o Jesucristo? ¿Quién te provee para tus necesidades? ¿Quién te da salud? ¿Quién te da vida? ¿Quién te dio la salvación de tu alma? No puedo yo poner por encima de Cristo nada ni a nadie en este mundo. Él debe tener la preeminencia. Él debe tener el primer lugar en todo. Desde que yo me despierto, lo primero en mi mente debe ser Jesucristo. Y lo último que yo pienso en la noche antes de acostarme es Jesucristo. ¿Y en qué pienso todo el día? En Jesucristo. ¿Qué dice su palabra? Dice que nosotros debemos de pensar en Él todo el día, cuando caminamos, cuando comemos, cuando hacemos lo que hacemos, todo debe ser pensado en Él. Nada de lo que hagamos, les repito, va a ser suficiente para pagarle al Señor por lo que Él nos dio. Dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que Jesús no habla acerca del que me conoce, dice, el que me dice Señor, es su reclamo. Y esto habla de un acercamiento previo, no habla de un incrédulo, habla de alguien que ya lo conoció y alguien que incluso se identifica como cristiano. Podemos nosotros aparentar tener una vida de cristiano, podemos hablar con el lenguaje cristiano. Muchas veces se nos olvida, y no sé si a alguien le ha pasado, que estamos hablando con alguien y sacamos nuestras palabras domingueras y se quedan así como, ¿qué habrá dicho? Está ya tan, muchas veces tan ligado a nosotros esa forma de hablar, pero no es suficiente. Debemos de tener una vida sometida a Cristo. Hay personas que vienen al Señor al principio de año y le dicen, Señor, bendice mis planes. Pero la actitud correcta debe de ser, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? Vemos en Proverbios 16:9 que nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Planear es algo humano, hermanos. Y cada vez que nosotros planeamos y el Señor nos corrige, ajusta nuestros planes, los mejora, nosotros debemos de tener un corazón maduro para poder decir, Señor, si esta no es tu voluntad, cambia mi rumbo. Recordemos que nosotros planeamos, pero el que gobierna es el Señor. Y que cuando el Señor cambia nuestros planes, no es que estemos fracasando. El Señor está mejorando nuestros planes aunque no lo podamos ver. Y siempre que tengamos una meta que sea guiada por el Señor, va a llegar al destino adecuado. ¿Estamos ahora como cristianos nosotros, hermanos, dispuestos a que el Señor cambie nuestras metas? ¿O nos aferramos a ellas? Somos de esos cristianos que decimos, Señor, es que te pedí esto y no me lo has cumplido. Yo te pedí que me lo cumplieras y no lo has hecho. O estamos dispuestos a que el Señor retrase un sueño o que incluso nos lleve por otro camino. ¿Qué es más importante para nosotros, la voluntad del Señor o nuestros propósitos y metas personales? Yo les he comentado muchas veces que a Pau, ahora que iba a entrar a la universidad, le preguntaban, ¿y qué quieres estudiar? Y le digo, hija, tú no le digas a la gente que quieres estudiar, pregúntale a Dios, ¿en qué te puedo servir, Señor? ¿En qué quieres que yo te sirva, Señor? Ora,
Pídele al Señor dirección. No te dejes llevar por, mira, la carrera que más te conviene es esta, donde pagan más es en esta otra, en esta trabajas menos. No, y no te digo si trabajas para el gobierno. Aunque no es cierto, ¿verdad, hermano? Les hablan a todas horas. Pero no planeemos nuestra vida en base a lo que más nos convenga. Debemos de planear en base a lo que el Señor quiere para nosotros. Quizá nos va a llevar a veces por caminos que sean dolorosos, que sean duros, pero si es para su obra y para su beneficio, es la mejor satisfacción que podemos tener. ¿Alguien sabe qué es o qué va a ser el juicio del trono de Cristo? ¿Han leído eso en la palabra de Dios? Va a haber un juicio para todos, donde nos van a preguntar, el Señor nos va a hacer saber si somos salvos o no en ese momento. Nos va a dar el destino final. Pero para los cristianos hay un juicio que es el del trono de Cristo, donde nos van a dar un premio por lo que hicimos, o nos van a dejar premios por lo que no hicimos. Ese no tiene que ver con la salvación. Ese es para los que ya somos salvos, vamos a tener un juicio. Y el Señor, en base a lo que hicimos o dejamos de hacer, nos va a premiar. Y va a haber, como premios, ¿alguien sabe qué va a haber? Coronas. ¿Quién no quiere una corona del Señor? Recuerden, hermanos, que cuando hacemos lo que nos toca, ¿qué nos va a decir el Señor? No. Cuando hacemos lo que nos toca, el Señor nos va a decir, siervo inútil. Cuando hacemos más de lo que nos toca, puede que nos llegue a decir, buen siervo y fiel. Pero dice su palabra que cuando hacemos lo que nos toca, somos inútiles para Él. No nos gloriemos, hermanos, no caigamos en eso de creer que porque hacemos algo para el Señor, somos buenos. Hasta la más buena obra para el Señor es un trapo de inmundicia. Y no significa que el Señor nos menosprecie, hermanos. Pero recuerden con quién nos estamos midiendo. No nos medimos con el hermano de al lado. Porque si me mido con el de al lado, lo veo así, miren. Aunque yo esté más chaparrito, me subo al escalón, miren. Y lo veo de ladito. Pero si me mido con la Biblia, si me mido con su Hijo, ¿qué dice su palabra? No soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Debemos de ser como cristianos inconformes. No debemos de alcanzar la comodidad. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar conformes con lo que le damos a Dios, hermanos. El cristiano debe conformarse con lo que Dios le da, definitivamente. Si el Señor te quiere dar abundancia, gloria a Dios. Si te quiere dar pobreza, gloria a Dios también. Si te da salud, gloria a Dios. Si te da enfermedad, gloria a Dios. Debemos estar conformes con lo que Él nos da, pero jamás llegar a conformarnos con lo que le damos para el Señor, y mucho menos con lo que somos para el Señor. Debemos estar siempre en esa constante búsqueda de qué hago para el Señor. Era lo que les decía, cuando estábamos con el novio, la novia, antes de casarnos, buscábamos qué darle a esa persona, cómo agradarle. Así debería de ser, pero para el Señor siempre. Señor, ¿qué hago para ti? No que, ya dijeron de las comisiones, no, van a querer que vaya entre semana, no, van a querer que participe, no, y luego está bien lejos. En lugar de decir, Señor, ¿qué hago para ti? Quiero cambiarme aquí cerquita incluso de la iglesia para poder venir todos los días. Pues estamos lejos de ese estatus, hermanos, de estar buscando, de estar en esa constante búsqueda de trabajar para el Señor. Decía el himno que estábamos cantando, y lo cantaban todos con mucho entusiasmo. Quiero estar todo el día orando, todo el día buscando, ocupado en ti, Señor.
No lo digamos de palabra, hermanos. Que sea una realidad en nuestra vida. El estar orando. Obviamente tenemos que trabajar, tenemos compromisos que cumplir. Pero fuera de eso, tengo que estar buscando cómo alabar al Señor, cómo estar orando, pensando en Él, trabajando para el Señor. El trabajo es importante, pero recordemos, ni el trabajo ni el patrón te provee, hermano. Todo viene de la mano del Señor. Y yo les he comentado muchas veces, yo estuve un tiempo sin trabajar de manera formal. No hubo un día en el que el Señor no me proveyera. No hubo un día en que mi mesa no tuviera comida. Desayuno, comida y cena. Y en abundancia. Y todos los días el Señor me provee en ese sentido. Planificar sin Dios sería como construir sobre la arena. Vemos que el Señor nos hablaba de dos personas. Ambos oían la palabra. Vamos a decir que ambos vienen a la iglesia. Ambos escuchan las enseñanzas. ¿Y la diferencia cuál es? Que uno oye y no hace. Y el otro oye y hace. Cuando construimos sobre la obediencia, nuestra meta va a permanecer inamovible, aunque el año sea difícil. Nuestro año nuevo no necesita más metas. No tenemos que tener 50 metas para ser productivos. Tenemos que tener más obediencia en el Señor y buscar trabajar para su obra. Las metas que hagamos sobre la roca, hermanos, van a permanecer y las otras se van a caer. El que oye la palabra y no lo hace. No habla de personas ignorantes, habla de personas que escucharon la palabra, pero no obedecieron. ¿Qué representa la arena? La autosuficiencia, el orgullo, la vida sin arrepentimiento, los planes sin Dios y la religión sin transformación. Cuando aparentamos ser cristianos, cuando tenemos, dice la palabra de Dios, apariencia de piedad. Muchos dicen, yo sé que Dios existe, yo creo en Dios, pero viven, hermanos, como si Dios no tuviera poder sobre sus decisiones. ¿Y qué pasa cuando vienen las tormentas? Cuando vienen los problemas, la crisis, la enfermedad, la muerte, cuando se expone nuestro pecado. La casa cae y dice el Señor que grande fue su ruina. No fue pequeña ni moderada, hermanos, la ruina fue grande. Y recordemos que la tormenta en nuestra vida es inevitable. El Señor no dice, cuando lleguen las tormentas, dice, y llegó la lluvia, llegó la tormenta. Y dice su palabra, en este mundo tendréis aflicción. El Señor no nos engaña, hermanos, con seguirle y prometernos una vida sin problemas, una vida sin preocupaciones. El Señor es muy claro, Señor, con lo que nos dice. El Señor nos promete que va a haber preocupaciones, va a haber problemas. No va a cesar lo que vivimos en el mundo. La diferencia es que si estamos fundamentados en la roca, nada nos va a mover de ahí. El Señor no vino para darnos inspiración solamente, no vino para motivarnos, no es una figura histórica solamente. Jesús vino a ser Señor de nuestra vida. Y decir Señor no significa, Señor significa que Él gobierna mis decisiones, que Él define mis planes, que Él dirige mi camino. Y no podemos planear solo nuestra vida y pedir que Él nos la bendiga. Debemos alinearnos y dejar de ser arrogantes espiritualmente. Obedecerle, ser humildes, ser fieles. Vemos en Lucas 14:28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Vemos aquí cómo el Señor nos alienta a que nosotros hagamos planes antes de emprender cualquier cosa. Nos dice que el Evangelio no es emocionalismo barato y que seguir a Cristo tiene un costo. El Señor nos dice, sígueme, pero piénsalo bien.
Vemos que la fe verdadera no es impulsiva, que es una decisión consciente de rendir nuestra vida al Señor, que Dios no está en contra de planificar y que la Biblia no promueve improvisación irresponsable. Dios no quiere que digamos, como dice el mundo, Dios dirá, Dios proveerá. Y no me malentiendan, no es que no tengamos confianza en el Señor, pero que no hagamos las cosas por impulso. ¿Te llega el aguinaldo? Vamos a gastárnoslo. Después Dios dirá. No, a eso se refiere el Señor. A que planeemos, separemos. Y después Dios dirá. ¿Qué significa sentarse? Lo que vemos en este versículo. Nos habla de detenernos, de tener una contemplación, de orar, de pensar. Y calcular significa estudiar su palabra, los planes que vamos a hacer. En 1 Corintios 9:26 vemos que dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Vemos cómo el apóstol Pablo nos menciona que corre, pero no a la aventura. ¿Qué significa esto? Corría con un plan definido. Y dice, peleo, pero no como quien golpea al aire. Esto no es que se suelta tirando golpes como loco. Se detiene, estudia y ve dónde va a dar el golpe. A esto se refiere el Señor. Dios no se pone los planes, se pone los planes sin Él. Las metas, siempre que tengamos metas sin evaluación y sin pensar en el Señor, van a traernos frustración. Y por lo general, cuando no calculamos, cualquier cosa que hagamos en la vida, ¿qué hacemos al final? Abandonamos. Que era lo que decíamos, vamos al gimnasio el 1 de enero y queremos estar ahí. Y ya después vemos que o no me alcanzó para la mensualidad, o ya me dio flojera, o mi trabajo y mis ocupaciones no me iban a dar tiempo y no me puse a pensar en eso. Pero como todo el mundo hace planes, yo también. Todo el mundo va al gimnasio, yo también. Hermanos, el ser cristiano no es algo fácil ni es algo barato. El orar más, cuesta tiempo, hermanos. Tengo que dedicarle tiempo. El leer la Biblia con el plan que nos dio nuestro hermano pastor, cuesta disciplina. El vivir en santidad nos va a costar renunciar a muchas cosas. Incluso renunciar a quedar bien con la gente. Cuando hacen un chiste en doble tono o subido, no se rían. Aléjense de ahí. Que vean que les molestó, que somos diferentes. No caigan, si no me río van a pensar que soy raro. Sí, soy raro, soy cristiano. Raro pero bien guapo. Pensemos antes de emprender cualquier cosa para el Señor. ¿Tengo los recursos espirituales para esta meta? ¿Estoy suficientemente preparado para esta meta para el Señor? No puedo yo decir, dice el hermano cuando empieza a leer las comisiones, que todo lo que está ahí se puede cambiar. Dice que entonces, oiga, yo quiero ser el pastor. Caray, ¿estás preparado para ser pastor? ¿Tienes el llamado? No puedo yo aventarme la aventura nada más. Todo lo que estamos leyendo, los versículos que estamos leyendo nos indican lo contrario. Ahora, ¿tengo la dirección de Dios? ¿O es solo la emoción de que inicie el año y de que quiero trabajar? Hay muchas cosas en las que tenemos que pensar antes de comenzar a trabajar para el Señor. Pero ojo, esto no significa que no vamos a trabajar para Él. No, pues entonces yo no tengo lo necesario. No. Prepárate, hermano. No tienes lo necesario, pero sientes el llamado. Si tú pensaste en eso es porque tienes un llamado para eso. Recordemos que el Señor no llama a los preparados, prepara a los llamados. Pero eso no significa que me va a llegar todo por ósmosis. Voy a dormir con la Biblia aquí abajo y se me va a pasar todo. No, tengo que prepararme, tengo que estar dispuesto a sacrificar mi tiempo, a sacrificar mis recursos incluso. Comprar un libro es caro. Ahora hay la oportunidad de bajarlos, pero incluso a veces hay que pagar en las páginas para poder bajar libros. Entonces, estemos conscientes de que todo nos va a costar. Y más que nada, la dedicación. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de esta meta? ¿Qué debo dejar para alcanzar lo que Dios quiere?
A lo mejor dejar de ver 2 capítulos de la serie que me gusta y dedicarme a leer la Biblia. O dejar de reunirme con mis amigos, si es que lo hacen, para poder estar más pendiente de la palabra del Señor. El error más común que tenemos son las metas emocionales sin compromiso, hermanos. Vemos en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso no significa que hagamos lo que quieras y que Dios lo va a arreglar. Significa que rindamos nuestros planes a Dios. No es pedirle, como decíamos, que solamente bendiga mis planes, sino poner mis planes en sus manos. Cuando Dios afirma nuestros pensamientos, es cuando como cristianos vamos a tener paz, dirección y estabilidad, hermanos. Es cuando nada nos va a mover. Y antes de que podamos comenzar a escribir nuestras metas, debemos de orar, de preguntarle al Señor y de rendir nuestros deseos a Él. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos corrige, Él nos dirige y nos afirma. En Proverbios 16:9 vemos que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios no va a cancelar nuestros planes, hermanos. Él va a ajustarlos a lo que Él quiere y a lo que Él desea. No podemos nosotros hacer nuestra voluntad. Como cristianos maduros debemos de tener una flexibilidad que diga, Señor, si no es tu voluntad, cambia mi rumbo. Yo planeo, pero Dios gobierna. Filipenses 3:12 nos dice, que no lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. El planear, hermanos, como vemos en todo esto, no es pecado. El pecado es planear sin Dios. El creyente verdadero dice, Señor, aquí están mis planes, pero que se haga tu voluntad. Recordemos que la roca, hermanos, en ningún momento es la iglesia. La roca no es el pastor. La roca no son los hermanos. Ni siquiera la roca es la religión. La roca es Cristo obedecido. No solo escuchado, no solo admirado. Cristo obedecido. Cuando le damos esa preeminencia y ese lugar que Él merece. Este año, hermanos, no se trata solamente de lograr más, ni de tener más, ni de alcanzar más, sino de obedecer más, de confiar más y de construir más en el Señor. ¿Sobre qué estoy construyendo en este nuevo año, hermanos? Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Mis metas nacen de la voluntad de Dios o solo nacen de mis deseos? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque me cueste? ¿Estoy dispuesto a obedecer aunque me duela? Jesús no nos va a preguntar, ¿cuántos mensajes oíste? ¿Cuántas veces fuiste a la iglesia? Él nos va a preguntar, ¿rendiste tu vida a mí? Quizá hemos dicho alguna vez, Señor, Señor, pero nunca le hemos entregado nuestro corazón, hermano. Si alguien de los que estamos aquí, o alguien de los que nos escucha, no ha entregado su corazón al Señor, hoy es el día, hermanos. Hoy es el momento de poder entregar real y genuinamente nuestro corazón y rendir nuestros deseos ante el Señor. La arena no nos sostiene, la religión no nos salva, solo Cristo nos va a salvar. Si hoy queremos arrepentirnos, entregar nuestra vida a Jesús y comenzar a edificar sobre la roca, nos dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Digámosle al Señor, hermanos, en este año quiero construir mi vida sobre la roca. Podemos planear nuestra vida sin Dios, hermanos, pero no podemos salvar nuestra alma sin Él. Él es el único que tiene el poder de acercarnos al Padre. Cuando Cristo murió, no vivió para darnos una vida mejor. Murió y resucitó para darnos una vida nueva y una vida en abundancia.